Hola, buenos días. Soy Jaime Guerrero Vázquez para Ciudadanos en Red. Hoy es lunes 22 de noviembre y estamos con las 5 noticias que no debemos perder de vista para el día de hoy. Recuerde que son 5 noticias que nos interesan a los ciudadanos. La primera es que empezaré preguntando si queremos que nuestras Fuerzas Armadas se vuelvan políticas. Ahorita le voy a explicar a qué me refiero. También vamos a hablar de la intervención de Marcelo Ebrard en la ONU. Ya sabe que México es pues el líder del Consejo de Seguridad de la ONU y Marcelo Ebrard hoy va a participar, y de la demanda que México tiene sobre las armas contra algunos fabricantes. También de un tema pues que en diciembre y enero se nos va a volver urgente, de cómo se están encareciendo, aparte de todo, también los juguetes y la ropa por falta de insumos. También de lo que dice General Motors de México, si nuestro país no le apuesta a las energías limpias. Y bueno, pues también hablaremos de la rebeldía en Europa contra las medidas sanitarias que se tomaron contra el COVID-19. Vamos a ver este fenómeno muy extraño que está pasando en Europa, sobre todo en Países Bajos, en Francia, pero también en Alemania y otras latitudes. Bueno, pues empezamos. Abro con una pregunta. ¿Queremos que las Fuerzas Armadas se vuelvan políticas? Pues yo no. Y hasta ahora, y de acuerdo con varias mediciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina pues, tienen un gran respaldo social. Hay una encuesta reciente que se llama Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública y dice que 9 de cada 10 mexicanos afirmaron tener o mucha confianza o algo de confianza en la Marina y el Ejército. Y bueno, en general, pues eso se denota. Hay un respeto y respaldo de los ciudadanos hacia el ejército, porque, bueno, pues los hemos visto a la hora de las catástrofes, que hay lluvias muy intensas, que pasa un huracán, que hay un terremoto, pues ahí están. Pero también los hemos apreciado porque gobiernos vienen y gobiernos van, y las Fuerzas Armadas siempre han sido leales a su propia tradición, es decir, no meterse en política, ¿sí? O meterse lo menos posible en política, y generalmente los políticos que habían gobernado nuestro país tratan de no meter a las Fuerzas Armadas en política. Pero el pasado 20 de noviembre, el sábado pasado, pasó algo que realmente es preocupante. Era la celebración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, y bueno, el general secretario Luis Crescencio Sandoval pues se lanzó con un pequeño discurso. Voy a citar un párrafo, ¿sí?, que preocupa. Dijo lo siguiente, cito textual: las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las 3 primeras transformaciones, el bien de la patria. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México, esta realidad que cada día sea más prometedora. Bueno, pues sí, preocupa, porque normalmente el discurso de los comandantes de las Fuerzas Armadas era de lealtad al jefe máximo, que es el presidente en cada ocasión, y de lealtad a la Constitución de la República, no de lealtad a un proyecto. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Se entiende que un presidente pues ya no representa a su partido, ¿sí? Se entiende eso, pero ya sabemos que no es así. Pero en esta administración es muy claro que el presidente es el jefe de su partido y nada más de su partido, no se porta como el jefe de la nación. Entonces, que el ejército diga que está apoyando a un proyecto, pues es preocupante, porque en los hechos uno se pregunta si hay una toma de partido. Y como decía hoy en el Universal, un conocido articulista, Alejandro Ope, se preguntaba si el bien de la patria es el bien del actual grupo gobernante. Y pues yo, como ciudadano, digo que no. Entonces,
¿Por qué las Fuerzas Armadas toman esta posición política a favor de un partido? Y más importante, hay que preguntárselo, ¿hasta dónde están dispuestos a defender a este partido más allá de la legalidad y de la legitimidad? Es una pregunta interesante. Miren, en países como Venezuela, sé que México no es Venezuela, por supuesto, pero en países como Venezuela, el gobierno le dio muchas concesiones y negocios a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se han metido en esa dinámica y pues son aliadas no de la nación, no de Venezuela, sino del grupo que está en el gobierno. Yo me pregunto si pues ya vimos que ahora el ejército se dedica a todo, reparte combustible, maneja pipas, está en las aduanas, está en los puertos, está en todos lados. Por cierto, que pues hay indicios de que a pesar de que el ejército controla las aduanas, el contrabando sigue. Le dejo esa nota. Pero yo le pregunto, ¿no le parece preocupante que las Fuerzas Armadas tomen partido? Segunda noticia. Bueno, ya sabemos que el gobierno mexicano hace unos días, hace unas semanas, puso una demanda contra 11 fabricantes de armas en Estados Unidos. ¿Por qué son estas demandas contra estos fabricantes? Bueno, lo que acusan el gobierno mexicano a estos fabricantes es de negligencia, es decir, de que no toman las previsiones necesarias para que las armas no lleguen a los grupos criminales en México. Fíjese lo que estoy diciendo, que esas fábricas no les importa cómo venden y no les importa que lleguen a los grupos criminales en México. Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que va a ir hasta las últimas consecuencias en el litigio civil a quienes acusa a los fabricantes de estas prácticas negligentes. Bueno, el señor Alejandro Celorio, que es el consejero jurídico de la Secretaría, fue entrevistado por el Excelsior y dijo que hoy piden formalmente al juez de la Corte de Justicia de Massachusetts, pues que las armerías contesten el día de hoy. Y las armerías seguramente van a contestar. Lo primero que van a pedir las fabricantes de armas es que el juez desestime la demanda. Pues van a alegar que ellos no son responsables de lo que pasa en México. Eso es lo que van a alegar. Y en segundo lugar, pues van a decir que la culpa de todo pues, la tiene el gobierno mexicano, que no tiene una vigilancia adecuada. En fin, vamos a ver qué pasa el día de hoy con estas demandas, pero pues sí, hoy también Marcelo Ebrard asiste a la sesión del Consejo de Seguridad, de hecho la dirige, y va a lanzar un mensaje diciendo que le pide a todos los países que fabrican armas una mayor y más estricta regulación de sus industrias con el fin de combatir este tráfico ilegal. Bueno, yo le pregunto a usted, ciudadano y ciudadana, ¿qué cree? ¿La culpa es de los fabricantes de armas, un negocio legal en Estados Unidos, pero son culpables de no cuidar a quien le venden? ¿O nuestro gobierno está tratando de culpar a otros porque no logra detener el tráfico de armas a través de la frontera? Entonces, ¿cuál es la culpa? ¿De los fabricantes de armas, del gobierno o de ambos? Esa es la pregunta que les dejo. Tercer tema. Bueno, se preguntarán ustedes por qué hablo de juguetes y ropa. Bueno, porque es un tema que a los ciudadanos les interesa, ya que es probable que esté usted pensando dar un regalo esta Navidad o Reyes. O sea, viene diciembre, viene enero, es época de regalos y aunque hay escasos recursos, pues la gente siempre trata de dar algo, sobre todo a los niños. Bueno, pues ¿con qué se va a encontrar? Aparte de la inflación que estamos viviendo, se va a encontrar que también en los juguetes y en la ropa hay escasez y carestía. ¿Por qué hay esta situación? Bueno, lo que dicen los fabricantes de juguetes y de ropa es que hay escasez de materias primas y aumento de los costos de los fletes. Este aumento de los costos de transporte de mercancías está afectando a todo el mundo, a todo el mundo. Y lo de las materias primas también. Entonces, todo ha tendido a subir bastante. Recuerde además que pues, los juguetes se fabrican de plástico en buena medida y los plásticos a veces están
por encima de su precio hasta en un 50%. Entonces, pues váyale midiendo lo que puede suceder. Hay algunos juguetes y algunas gadgets que se regalan, tabletas, teléfonos, etcétera, que van a encarecerse o ya se encarecieron porque también los componentes se han encarecido y hay escasez de chips. Igual, sí, ya sé que no van a regalar coches, pero también si se quieren comprar un coche se van a encontrar que los autos son más caros, pero además de que son más caros, puede ser que aunque usted lo compre, no se lo entregue porque hay desabasto, óigalo bien, de automóviles. En fin, hasta los juguetes más sencillos, por ejemplo, los ositos de peluche, todos estos juguetes de peluche, resulta que los pigmentos con el que se colorean están encarecidos a veces al doble. Entonces, pues lo mismo dice la industria del vestido. La industria del vestido, por ejemplo, es una industria que muchas veces se abastece de derivados del petróleo. Todas estas fibras artificiales son derivados del petróleo y bueno, pues él ya sabe que el petróleo está carísimo. Si a esto le agrega que los fletes están caros y que muchas de las telas son importadas, pues tiene usted pues un panorama bastante malo. En fin, la fabricación de juguetes, dicen los jugueteros que no va a ser como debería ser, que tampoco se va a producir la cantidad de juguetes que se producía en 2019, hace 2 años. ¿Por qué? Pues porque faltan materiales. Entonces, pues tome sus previsiones, a lo mejor nos encontramos que vamos a comprar un regalito y que ese regalito pues ya no alcance el dinero para comprarlo. Entonces, así está la cosa en el mundo, no solamente en México. Bueno, cuarta noticia que me parece importante porque México depende mucho de la inversión extranjera, sobre todo de la inversión que viene de Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera. Y hoy dijo el director general de General Motors en México, el señor Francisco Garza, que si México no cuenta con energías renovables y un marco jurídico enfocado a la sustentabilidad, las inversiones podrían dejar de llegar, estamos hablando en un periodo de probablemente 7, 8 años, podrían dejar de llegar para irse a otros países, Estados Unidos, Canadá, Brasil o países pues, en otras latitudes. Y estas empresas ven con mucha reserva la reforma constitucional en materia eléctrica que promueve el presidente López Obrador. Y lo que dicen que es esta visión no les gusta, porque no promueve las energías limpias, sino que se enfoca a la utilización de energías tradicionales. Entonces, lo que dice es, pues, si no hay una plena apertura a las energías renovables y un compromiso por utilizar energía eólica, por utilizar energía solar y por darle su lugar a la iniciativa privada, las inversiones pueden empezar a destinarse a otro país. Pero bueno, pues es preocupante, aunque no va a tener efecto en el corto plazo, sí puede tener efecto en algunos años, mucho más pronto de lo que usted se imagina, porque recuerde que los compromisos, muchos de los compromisos son que por ejemplo, para 2030, estamos hablando de 9 años, se reduzca hasta en un 70% la contaminación por metano. Ojo, es una reducción muy fuerte. También recuerde que hay empresas automotrices que ya dijeron que para 2035 ya no van a fabricar autos de gasolina, sino puros autos eléctricos. Entonces, pues así están las cosas. México no puede quedarse atrás si aspira a entrar a esos mercados de dinero. Quinta noticia. Bueno, ya les decía yo la semana pasada que la Organización Mundial de la Salud asegura que Europa de nuevo es el epicentro mundial de la enfermedad COVID-19. Otra vez, ya lo había sido a principios de la pandemia y vuelve a hacerlo, a pesar de que es una de las zonas con más personas vacunadas, a pesar de que es una de las zonas que impuso una restricción muy fuerte. Pues déjenme decirles que en los últimos días ha habido
pues varias protestas, porque de nuevo los gobiernos están regresando a medidas más fuertes para bajar la movilidad ciudadana, para cerrar algunas de las empresas que no consideran pues importantes, para restringir horarios y sobre todo para restringir accesos. Hay países en donde no se puede entrar a ningún lugar público, a un restaurante, a una plaza, si no se enseña que ya se está con las 2 vacunas. Entonces, eso pues ha sido motivo de protestas. Ayer, pues en Bruselas, Bélgica, y en otros puntos, hubo una protesta muy fuerte, se habla de 35,000 personas, es de las protestas más numerosas que se ha dado en Europa contra las medidas sanitarias. ¿Cómo ve? O sea, allá los gobiernos sí toman medidas sanitarias, pero mucha gente protesta. Dicen que violentan sus derechos humanos, sus derechos civiles, y yo lo que me pregunto es, si una persona que no se ha puesto las vacunas se le violenta el derecho por negarle la entrada a un lugar público, esta persona no está violentando a su vez el derecho de las personas a no enfermarse, a las personas que están cerca de él. Usted piénselo, pero bueno, hay un pase en los Países Bajos donde uno puede enseñarlo y entra en los lugares públicos. En Francia también se han dado muchas protestas y en fin. Pero le voy a decir una cosa, en Austria apenas la semana pasada se acaba de decretar el cierre completo de muchos lugares porque tienen una pandemia muy fuerte. En Alemania, Angela Merkel dice que la situación de Alemania es peor ahora que el año pasado y en Rusia ya sabe usted que cerraron durante 2 semanas para tratar de bajar los casos. Así están las cosas. Y bueno, pues dijo el secretario de Salud mexicano, sí, que pues hay indicios de que viene una 4ª ola, eso lo dijo en Acapulco la semana pasada. Vamos a ver si es cierto con los datos. Pero bueno, yo soy Jaime Guerrero Vázquez para Ciudadanos en Red. Siga estas noticias, me parece que son importantes y sígase cuidando porque resulta que la pandemia, haya 4ª ola o no haya 4ª ola, todavía está entre nosotros, a pesar de que el gobierno y muchos pues hagan como que ya no pasa. Cuídese mucho. Soy Jaime Guerrero para Ciudadanos en Red. Hasta mañana.